Es una articulación que para algunos es una diartrosis, para otros es una sínfisis, y para otros, aunque parezca extraño, es una diartrosis condilartrosis. Y uno dice, ¿cómo diablo puede haber tanta discrepancia, por amor de Dios? La razón es simple, porque desde el punto de vista histológico, una de las carillas, recuerden que está dada por la carilla auricular del sacro con respecto a la carilla auricular del ilíaco. Uno actuando como hembra, el otro actuando como macho. Uno está recubierto con fibrocartílago y otro con cartílago hialino. Entonces tienen componentes que pueden ser interpretados histológicamente y sobre todo en el niño pequeño como una diartrosis. Pero en la medida que va desarrollándose, aparece cápsula, tenemos sinovial, tenemos líquido sinovial y por lo tanto sí es una diartrosis. Y como tiene un tubérculo que se llama tubérculo de Farabeuf, que está en el centro, entre el brazo póstero superior de menor tamaño con respecto al póstero inferior, de mayor tamaño de la carilla auricular, que recuerden que tiene forma como de boomerang, de un brazo más corto con respecto al otro más largo. Ese tubérculo de Farabeuf se utiliza como para decir que es el cóndilo de la condiloartrosis, ¿ya? Pero eso es el pelo a la cola, eso no es lo que realmente importa. Acá lo que importa es saber que hay movimientos que se llaman iliosacros y movimientos que se llaman sacroiliacos. ¿Ya? Los movimientos sacroiliacos son los movimientos del sacro con respecto al ilíaco. Y los iliosacros son los movimientos del ilíaco con respecto al sacro. Y tienen nombres distintos. Por ejemplo, cuando hablamos de movimientos sacroiliacos, estamos hablando de movimientos del sacro. Este movimiento se llama nutación. Es un movimiento sacro-ilíaco. Y este se llama contranutación. ¿Ya? Nutación, contranutación. Ahora, solo si pensamos, no sé si alcanzan a ver ese dibujo que yo hice acá, que está el sacro, el coxis y los dos ilíacos, ¿lo ven? Entonces cuando yo pienso en eso, yo pienso que estos movimientos se hacen en torno a un eje transverso, ¿no es cierto? Nutación contra nutación. Pero es el pelo de la cola, porque la verdad es que existen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ejes. Así que saquen la cuenta cuántos movimientos puede hacer la sacroiliaca. Están los movimientos de nutación, contranutación, de rotación, ¿ya? Y de movimientos de torsión, oblicuo, izquierdo y derecho. Pero no me conformo con que sepan ahora los movimientos de nutación, contranutación. Profe, ¿qué es nutación? Es un movimiento tal que se provoca a nivel de un eje transverso, que pivotea en torno a un eje transverso y que consiste en que el vértice del sacro se va hacia atrás y hacia arriba y el promontorio se va hacia adelante y hacia abajo. Y el de contranutación, el vértice del sacro se dirige hacia abajo y hacia adelante y el promontorio se dirige hacia atrás y hacia arriba. Esto está definido el movimiento de contranutación y nutación. Pero ¿y los movimientos de iliosacro? Bueno, los movimientos iliosacros, préstame su libro, por favor. ¿A cuánto estaba antes? 18 ya. Que alguien me fue a preguntar. Yo le dije que el original salía 45, pero el... 42. Y este que andaba, le dije como los 20. No estaba tan alejado de la verdad. Ya. Y acá tenemos el ilíaco, ¿lo ven? Aquí tenemos el ilíaco. Ojo, así, porque acá está la sínfisis púbica, ¿lo ven? Este es el isquion. Sínfisis púbica, el isquion, espina ilíaca antero superior, espina ilíaca postero superior. Entonces, el ilíaco puede hacer movimientos de torsión anterior y posterior. Movimientos de torsión anterior y posterior. ¿Sí? Y cuando hace torsión anterior, hace algo que se llama outflare. ¿Qué significa? Cuando hace torsión anterior, la espina ilíaca antero superior se abre y el isquion se cierra. Y cuando hago torsión posterior, la espina ilíaca antero superior se cierra y el isquion se abre. ¿Ya?
que eso se llama inflare. Mi inglés como la mona, así que fíjense, no. Pero es eso. Son los movimientos que hacen. ¿Hacen más movimientos? Sí, pero con eso es suficiente para tener la idea de lo que está sucediendo. Conocido eso, después veremos los centros instantáneos de rotación. Ahora, por el momento, saber que eso sucede. Tenemos que conocer que existen ligamentos sacroiliacos anteriores y posteriores. ¿Ya? Vamos a partir por los ligamentos sacroiliacos posteriores. Los ligamentos sacroiliacos posteriores se dividen en tres planos, en uno superficial, uno intermedio y otro profundo. El más superficial son los ligamentos ilioarticulares de la articulación de los ligamentos sacroiliacos posteriores, que van desde la tuberosidad ilíaca adyacente, ¿ya? Y se dirige en cuatro haces que se dirigen a los tubérculos sacros posterior internos. ¿Se acuerdan que había tubérculos sacros posterior internos, tubérculos sacros posterior externos? Eran cuatro a cada lado. Bueno, estos se dirigen a los tubérculos sacros posterior internos, por lo tanto hay primer hilo articular, segundo hilo articular, tercer hilo articular y cuarto hilo articular, porque partiendo de la tuberosidad ilíaca y cresta ilíaca adyacente se dirigen a los tubérculos sacros posterior internos. Después tenemos en un plano intermedio, un poco más profundo, tenemos los iliotransversos, ¿ya? Que se dividen, son 5, no son 4. El primero se le llama iliotransverso sacro, que está en un color celestito un poquito más claro, que va de la cresta ilíaca prácticamente, tuberosidad ilíaca, pero más sobre la cresta, el tercio, cuarto posterior de la cresta ilíaca, y se dirige a la división superior del pilar articular, lo que sería la apófisis articular superior de la primera S1, ahí. Ese es el ligamento iliotransverso sacro. Y después tenemos los ligamentos iliotransverso conjugados que van a los tubérculos sacros posteriores externos, a los tubérculos sacros posteriores externos. Entonces, el primer hilo conjugado va al primer tubérculo, el segundo hilo conjugado, también llamado de sagras, que ya no se usan los epónimos, ¿ya? Después tenemos el tercer hilo conjugado y el cuarto hilo conjugado, que son los que van al cuarto tubérculo sacro posterior externo, ¿ya? Y el último, que no se ve acá, es el ligamento axil, que le dicen interóseo sin ser interóseo en realidad, que va desde la tuberosidad ilíaca hasta la fosa clivosa del sacro. Es el más profundo, el más cortito. Por adelante tenemos los ligamentos sacroiliaco anterior, que va, como usted puede observar claramente, desde la cara anterior del sacro hasta el ilíaco, del mismo lado obviamente, y tiene unos fascículos de refuerzo que se le llama ligamento de nutación superior, que son estos que están acá, y este es el ligamento de nutación inferior. El ligamento de nutación superior va desde la ala sacra y se dirige hacia arriba, hacia afuera, y ligeramente hacia atrás y termina en la fosa ilíaca interna, inmediatamente adyacente al cuarto posterior de la cresta ilíaca. El resto del ligamento sacroiliaco anterior sigue los niveles que corresponden, descendentes, hasta que finalmente el ligamento de nutación inferior, que pertenece al mismo ligamento sacroiliaco inferior, solamente tiene un refuerzo, va desde el borde inferior de la escotadura asiática mayor y ahí se dirige hacia abajo, hacia adentro y ligeramente hacia atrás y termina en el borde lateral y cara posterior del sacro. Estos son los ligamentos el ligamento sacroiliaco anterior con sus dos fascículos de refuerzo. Tenemos ligamentos a distancia. Por ejemplo, ¿qué ligamento a distancia podríamos consignar? Estos que están acá, que son el ligamento sacrotuberoso y el sacroespinoso. En mi época se llamaban sacrociático mayor y sacrociático menor. El ligamento sacrotuberoso va desde el cuarto posterior de la cresta ilíaca, espina ilíaca posterior superior, escotadura innominada, espina ilíaca posterior inferior, parte superior de la escotadura asiática mayor, cara posterior del sacro y borde lateral del sacro, como también borde lateral del coxis, y de ahí sus filas se dirigen, convergen, no son divergentes, son convergentes y terminan en la tuberosidad izquierda. Por eso se llama sacrotuberoso. Y después tenemos el sacroespinoso, que va desde la cara posterior y borde lateral del sacro y del coxis, también se dirige hacia afuera, hacia abajo y hacia adelante, y terminan en la espina asiática.
Este está más profundo, este está por delante de este. Acá no lo dibujé de este lado porque si no me tapaba el sacroespinoso. Ya que estoy acá, ya me voy acá al pubis. Sabemos que esta es una diartrofiartrosis, por eso se llama sínfisis púbica. Y tiene una carilla que mide 1,5 centímetros, una carilla elíptica que mide más o menos 1,5 centímetros en sentido anteroposterior, unos 4 o 5 centímetros en sentido longitudinal, que tiene un ángulo de incidencia de 45 grados con respecto a la... que estaría así, unos 45 grados, porque esto sería 60 y esto sería 90, ¿no es cierto? Unos 45 grados con respecto a la horizontal. Y, como les decía, mide unos 4 o 5 centímetros de largo. Es más abierto por adelante el espacio interarticular y más cerrado por detrás, por lo tanto, tiene un fibrocartílago interóseo o ligamento fibroso interóseo que sabemos que tiene una cavidad, que es más ancho por adelante y más estrecho por detrás. Sí, un machote. Por las alas ilíacas, ¿no ven? Están más verticales. Y por el ángulo, porque en el hombre se los di de tarea, eran 70 grados y una mujer se tiende a hacer 90 grados. El ángulo subpúbico. Ya, entonces tenemos acá los ligamentos. Tenemos ligamentos periféricos, un ligamento superior del pubis, que está en verde acá, el anterior, que está en rojo, el inferior, que está en celeste, ¿ya? Y la sínfisis púbica, que está en el fondo de color azul. Obviamente que hay un ligamento posterior que no lo vemos porque lo estamos mirando por adelante. Aquí el más importante de todos estos, el superior, el anterior, el posterior y el inferior, es el inferior. Se le llama a este, que está en color celeste, ligamento subpúbico o ligamento inferior del pubis. Es el más potente de todos ellos. ¿Sí? A ver, ¿por qué tenía que pasar los ligamentos primero? Porque si no, no me van a entender de lo que estoy hablando ahora. Si yo hago nutación, ¿se acuerdan de lo que era nutación? El vértice del coxis se va hacia atrás y hacia arriba, el promontorio se va hacia adelante y hacia abajo. ¿Cómo están los sacroiliacos posteriores? ¿Se tensa o no se distienden? ¿Qué fascículo se tensa? ¿Qué fascículo se distiende? ¿Cómo se comporta la nutación anterior, la nutación superior y la nutación inferior? ¿Cómo se comporta el ligamento sacro, lumbosacro de bíceps? Entonces yo no podía explicarle los movimientos si no se saben los ligamentos primero. Ojo, yo tengo súper claro que usted los ligamentos no se los sabe, pero por lo menos ya se los nombré. Ya saben en las imágenes de dónde a dónde van. A ver, partamos por las cosas más básicas. Si el tipo hace mutación, hay unos que evidentemente se tensan. El sacro tuberoso y el sacro espinoso. A ver. Esto. Porque si van del sacro y coxis al isquio de la espina ciática, si el sacro y por arrastre el coxis también se mueve, hace esto, eso, obviamente estos dos se tensan. ¿Todos me siguen? Son los primeros que, así a 500 metros, uno sabe que se tensan. ¿Sí? Ahora, el otro que se tensa, que no es tan obvio, es el ligamento lumbo sacro de Villa. Porque cuando yo hago eso es como si fuera una extensión, pero al revés. Porque habitualmente cuando yo hago una extensión lumbosacra, es la columna lumbar la que se extiende con respecto al sacro. Pero si yo estoy neutro y es el sacro que se mueve, es lo mismo. Sigue siendo una extensión. ¿Todos me siguen? A ver, yo acá estoy haciendo una flexión de rodilla. En cadena cinética abierta, el que se mueve es la tibia con respecto al fémur, ¿no es cierto?
Pero acá estoy haciendo flexión en cadena cinética cerrada. Aquí el que se mueve es el fémur con respecto a la tibia. Profe, pero es que la tibia también se está moviendo. Sí, pero está apoyado en el pie en el suelo, y por lo tanto es el punto de referencia fijo. Entonces, si yo hago porque recuerden que la extensión puede ser de la columna lumbar con respecto al sacro, pero también puede ser del sacro con respecto a la columna lumbar. Cuando yo hago nutación, es una extensión de la columna sacra con respecto a la columna lumbar. Haciendo la analogía que hice recién con respecto a la flexo-extensión de la rodilla. Aclarado eso, obviamente el ligamento lumbo-sacro de Bichat, que va del proceso costiforme de la L5 a la cara a la ala del sacro y a veces hasta la cara anterior del sacro, obviamente se va a estirar. Se estira y se tensa. Ahora, ¿y qué pasa con todos estos que están acá? ¿Se acuerdan del sacroiliacos posteriores? Ahí están. Ahí están los sacroiliacos posteriores. ¿Eso se distingue? ¿Cuáles? A ver, recuerden, bueno, no les he explicado, pero el centro instantáneo de rotación está más o menos pasando por ese 2. Los de abajo se distienden porque los de arriba se tensan. Está Perfecto. haciendo Ahí, esto. exacto, es lo que está sucediendo, sí. El centro instantáneo de rotación suele pasar por la S2. Significa que el primero y el segundo, como el promontorio se va hacia adelante y hacia abajo, se tensan. Pero el tercero y el cuarto, seguro que se distienden. Y aquí pasa lo mismo. El ligamento hilo transverso sacro se tensa, el primer hilo conjugado se tensa, y lo más probable es que los últimos 2 o 3 se distienden. ¿Y qué pasa por adelante ahora? Lo contrario. En una nutación. Los dos se tensan. Los dos se tensan. Claro. Si está- Porque si el promontorio se va para adelante y este va de la ala del sacro a la cresta ilíaca y fosa ilíaca adyacente, estos van hacia afuera, hacia arriba y ligeramente hacia atrás. Si esto se mueve para adelante, se tensan. Y si este va del borde inferior de la escotadura asiática, se dirige hacia abajo, hacia adentro y ligeramente hacia atrás, si esta cola se va hacia allá, obviamente también se tensan. Por lo tanto, los dos se tensan en la nutación. Así es. Ahora, algunos lo ven y yo me alegro. Lo que no me alegra es que algunos siguen en raya.raya, que no lo ven. Bueno, si no lo ve, apréndeselo de memoria, porque le va a servir igual para la prueba. Si uno no entiende, por último que se lo aprende de memoria. ¿Ya? ¿Y en la contranutación? Lo contrario. Lo contrario, porque Al contrario. hace todo lo contrario. Por ejemplo, en una contranutación, estos dos debieran distenderse. ¿Sí o no? Pero A no ser que fuera una recontra, ultra, contranutación, y en ese caso el único que tiene posibilidad de a lo mejor pensarse un poco es el de arriba. Porque el de abajo no, seguro que no. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál de Villa? No, este es de nutación superior. Este es el de nutación inferior. Acá en una contranutación, estos dos se distienden. El sacro tuberoso y el sacro espinoso no se distienden todos, los dos. No hemos llegado y ya voy a empezar a jugar con eso. No sé, ¿de qué estamos hablando? Hay tantos ligamentos. Pero en rotación del otro, del sacro Acá en contranutación se distiende. contranutación. En contranutación se distiende. Cuando el diámetro coxígeo subpúbico disminuye o sacro subpúbico disminuye. Diámetro pélvico. Materia que ya pasé. Ahora, ¿y qué pasa en la contranutación acá? Los de arriba se distienden, los de abajo se tensan. Esta es la contranutación. Y el de Villa se distiende. ¿Y qué pasa en la sínfisis púbica? Yo se lo dejé para el final.
Pero para hablar de esto, tenemos otro problema. Ahora no es el sacro el que se mueve, es el ilíaco. Y aquí vamos a ver algo que no me voy a meter en biomecánica de la marcha porque si no lo voy a complicar mucho, pero por lo menos que tengan una idea de lo que sucede. Observad, cuando yo camino, y usted camina, lo hacemos de una manera innata, ¿no es verdad? Nadie anda pensando, no, voy a mover el motor primario, que no se me va a tensar el ligamento tanto, que la cacha la espalda y la pata a la mesa. Nadie anda pensando de esas tonteras, uno simplemente lo hace. Como dicen por ahí, el cerebro no sabe de movimientos analíticos. El cerebro solo sabe de objetivos logrados o no logrados. El cerebro solo sabe ejecutar un movimiento para obtener algo que le beneficie, obviamente. Entonces, pero cuando yo camino, tenemos una fase portante. La fase portante es cuando estoy apoyado en el suelo. Y la fase oscilante es cuando estoy en la fase de balanceo. Entonces, cuando yo camino, tenemos una fase que se llama de doble apoyo. Estoy ahí. Estoy a punto de despegar el de atrás y estoy apoyando recién el talón del otro lado. Se llama doble apoyo. ¿Ya? Y la fase de balanceo se divide en aceleración, balanceo medio y desaceleración. La relación entre fase portante y fase oscilante es de 60-40% del ciclo. Entonces, cuando yo camino y avanzo, ojo, atención a lo que voy a decir, cuando yo avanzo, cuando doy el paso hacia adelante, al llevar el miembro inferior hacia adelante, en el doble apoyo, la tensión de los isquiotibiales atrás hace que el ilíaco del que voy a apoyar el pie haga una torsión posterior. Y del ilíaco del pie que quedó retrasado hace una torsión anterior. Préstame tu celular. Mira. Significa que los ilíacos aquí, cuando yo hago esto, pasa esto. ¿Lo ven? Cuando avanzo de la pierna del miembro inferior que avanza, el ilíaco se va hace una torsión posterior. Y de la que quedó posteriorizada, hace una torsión anterior. Y cada vez que yo camino, ya pasa esto. Estoy exagerando los movimientos del ilíaco, pero todo el tiempo los ilíacos, por eso se mueve el trasero, no solamente por el fémur. ¿Ya? Entonces los ilíacos hacen torsión anterior y posterior. No olvidar que cuando el ilíaco hace torsión anterior, hace outflare. Cuando voy, hago esto, ¿no es cierto? Significa que si aquí estoy en torsión posterior, este está en torsión anterior, este está en outflare y este está en inflare. Entonces no solamente pasa esto, sino que se abre acá y se cierra acá. Se mete para adentro y no se sale. ¿Ya? Y eso nos lleva a otro problema, pues. Y ahora, ¿cómo analizamos los ligamentos frente a los movimientos del ilíaco? Todo de nuevo. Y lo que es peor, a veces todo se mezcla. Porque, ¿se acuerdan cuando yo dije que estoy así, estoy en torsión anterior y acá en torsión posterior, ¿no es cierto? Y cuando pasa eso, el sacro está en torsión del miembro que queda posteriorizado. No solamente el sacro se mueve en nutación y en contranutación, que en todo caso los conceptos de nutación y contranutación son conceptos que realmente deberían ser aplicados más bien con respecto al parto. Porque los movimientos de nutación y contranutación son movimientos que se evidencian de manera más obvia en el trabajo de parto. ¿Sí? Pero lo que yo voy a hablar ahora, estos son se llaman micromovimientos, ¿no? Este es el plano sagital, ¿no es cierto? Nutación contra nutación.
Pero el sacro también puede hacer torsión derecha, torsión izquierda, torsión derecha, torsión izquierda. Entonces, cuando yo camino y estoy en esta posición, este obviamente está en torsión torsión anterior, este está en torsión posterior, este está en out flare, este está en in flare, pero aparte el sacro hace una torsión del lado del miembro que queda hacia atrás, vale decir, la torsión mira la cara anteromedial del muslo que queda atrás. El sacro hace una pequeña torsión hacia acá, hacia el muslo que queda atrás. Y cuando camino hacia acá con el otro, el sacro hace lo mismo, pero hacia el otro lado. Por lo tanto, usted se va a dar cuenta que los movimientos estos son mucho más complejos de lo que usted ni siquiera nunca había imaginado. Por eso están todas estas imágenes. Observar acá. Y obviamente, cuando pasa eso, cuando aquí, esta está en torsión anterior, significa que el pubis del lado derecho desciende. Y este está en torsión posterior, el pubis del lado izquierdo asciende. Entonces en el pubis, cada vez que caminamos, el pubis hace pequeños movimientos, muy pequeños, así. Y usted lo puede ver. Igual. Todo el tiempo. Pero son movimientos muy pequeños, pero existen. Que sean muy pequeños no significa que no existen. Y aquí nuevamente nos lleva el problema ahí, cómo se tensan. Mire, ahí está la torsión anterior, la torsión posterior, el miembro que queda, ¿ve? El miembro que queda atrás, el ilíaco está en torsión anterior. El miembro que queda adelante, ya está en torsión posterior. Lo que pasa en los isquios. Y el concepto de nutación contra nutación y los movimientos de apertura y cierre, el out flare que yo le decía, o in flare de la espina ilíaca anterosuperior. Obviamente cuando pasa eso, la distancia de la espina ilíaca posterior-superior con respecto a la cresta sacra media en un lado se cierra y en el otro lado se abre. Y aquí está el out flare cuando se abre y acá in flare cuando se cierra. Incluso esta cuestión no las inventé yo, estas fueron estudiadas hace un montón de años atrás. ¿Ya? Pero me conformo con lo que ya les enseñé, porque hacer el análisis uno por uno, la asignatura no hay espacio, para eso yo tendría que tener la asignatura todo el año, solo para explicar esta cuestión, ¿ya? Pero quedó claro cómo los ligamentos sí hay que analizarlos. Ahora, tenemos un problema. Aquí están los movimientos de cizalla en la sífilis púbica, ¿no? Si bien es cierto, no les voy a pedir el análisis de los movimientos con todo el desarrollo que acabo de hacer, pero sí les puedo decir, cuando yo camino y doy un paso hacia adelante con el miembro inferior izquierdo y el derecho queda retrasado, ¿cómo está el ilíaco derecho? Usted me va a tener que seguir en torsión anterior. Y el izquierdo, en torsión posterior. ¿Cómo está la cizalla, la sífilis púbica? ¿Del derecho, descendida o ascendida? Descendida. Y del izquierdo, ascendida. Esas cosas sí se las puedo preguntar. Y del análisis de los ligamentos, todo lo que expliqué, sí, se lo puedo pedir. Ahora, tenemos